No nos engañemos, el aspecto que toman los números y las fechas en Excel no es algo sin importancia. Debemos ser cuidadosos con esto porque, de lo contrario, puede haber confusiones en los destinatarios de nuestros datos. Vamos a comprobar todo esto con el cuadro de diálogo formato de celdas. Tenemos seleccionado este número y ahora, mediante el atajo Control más 1, obtenemos el cuadro de diálogo. Eso sí, el número 1 del atajo de teclado tiene que ser el número que está en el teclado alfanumérico, no en el teclado numérico. Bien, vamos a probar qué nos ofrece la opción número. Vemos que es posible configurar decimales, separador de miles y también decidir cómo será el aspecto del número en el caso de que sea negativo. Vamos a hacer clic en aceptar. Para moneda, vamos de nuevo con el atajo de teclado, seleccionamos la opción y vemos que las opciones son similares. Aquí ahora tenemos la posibilidad de cambiar el símbolo de la moneda. En cuanto al formato de contabilidad, veremos cuando hagamos clic en aceptar que hay una ligera diferencia, pero antes comentamos también que no es posible definir el tipo de formato en el caso de que el número sea negativo. Aceptamos y esta era la pequeña diferencia a la que nos referíamos. Esto es, que hay una pequeña sangría a la derecha y no ocurre lo mismo con los formatos de número y moneda. En cuanto al porcentaje, vamos a poner una cantidad más pequeña para adaptarla al ejemplo. Vamos ahora con control más 1, hacemos clic aquí y vemos que tampoco es posible definir el color del número en el caso de ser negativo. Vamos ahora con las fechas y las duraciones. La fecha corta es tal cual la vemos, no hace falta modificar nada. En cuanto a la larga, mediante el cuadro de diálogo formato de celdas, podemos establecerla, por ejemplo, con este formato. Hacemos clic en aceptar y ahí lo tenemos. Si queremos que la fecha se muestre con el día y el mes, podríamos elegir algo parecido a esto. El mes y el año lo tendríamos un poquito más abajo, por ejemplo aquí, y también tenemos la posibilidad de que la fecha vaya acompañada de la hora. Vamos a verlo con un formato que tenemos más abajo, aquí. O bien este o este. Y la hora, vamos allá, hacemos clic aquí en hora y tenemos formatos más personalizados. Por ejemplo, vamos a elegir este. Y ahora hagamos algunos comentarios sobre las duraciones. Aquí tenemos una serie de horas y nos disponemos a sumarlas. Lo vamos a hacer en esta celda. Nos situamos en ella y desde la ficha inicio hacemos clic en este botón para que se realice una autosuma. Vamos a asegurarnos de que se suman todas las celdas que queremos, presionamos intro y aquí tenemos la suma. Pero la sorpresa es que este resultado no es correcto. En otras palabras, si sumáramos 12 horas y 20 minutos, 18 horas y 56 minutos, 5 horas y 11 minutos y 12 horas y 27 minutos, no saldrían 54 minutos, evidentemente. Vamos a ver cómo solucionar esto y cuál es el problema. Realmente lo que ocurre es que esta celda no está preparada para tener un resultado de duración. Así que desde aquí vamos a buscar ese formato. Aquí lo tenemos. Es el que tiene la H de hora, la H es un código, entre corchetes. Aquí lo vemos. Así que hacemos clic en aceptar y ahora sí, este es el resultado correcto. El formato condicional, utilizado en una hoja de Excel, es la muestra de que estamos orientados a que el usuario entienda mejor nuestra información. Es como invertir en claridad y calidad en nuestras hojas de cálculo. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos una tabla en la que estos datos que vemos como descuento deben tener un color de fondo distinto cuando el descuento es mayor que 0. En otras palabras, este 1% y este 5% deberían estar destacados con otro color de fondo. Pero además esto debería ser de forma automática. Es decir, que si alguno de los valores de esta columna cambiara en algún momento dado, por ejemplo así, también debería cambiar el color de fondo. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Seleccionamos esas celdas y desde la ficha inicio vamos a formato condicional y dentro de reglas para resaltar celdas elegimos es mayor que. Ahora ponemos el umbral que para nuestro ejemplo era un 0 y elegimos qué formato
preferimos para destacar los números. Vamos a dejar el formato que en este momento Excel por defecto ha aplicado. Hacemos clic en aceptar y ya está. Como podemos ver, en inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, no solo está la opción para la cual hemos hecho un ejemplo, tenemos otras que seguro que son muy fáciles de aplicar tan solo explorándolas. Vamos ahora con un ejemplo ligeramente distinto. Vamos a seleccionar en este caso esta columna y desde inicio, formato condicional, vamos a reglas para valores superiores e inferiores. El ejemplo que vamos a poner es colorear automáticamente esas celdas siempre y cuando el valor sea superior al promedio o, también dicho de otra forma, por encima del promedio, como pone aquí en este ítem de este submenú. Hacemos clic y ahora tan solo tenemos que elegir qué color es el color de resaltado. Aceptamos y ya está. Vemos que tan solo esta celda tiene un valor por encima del promedio. Vamos a hacer una prueba cambiando otro valor, por ejemplo así, y ahora ya tenemos más celdas coloreadas. ¿Y qué ocurre si queremos quitar el formato condicional a las celdas que ya lo tienen? Pues debemos seleccionarlas y también desde la ficha inicio, formato condicional, elegimos borrar reglas de las celdas seleccionadas. También podríamos borrar reglas de toda la hoja. Las barras, los iconos y las escalas de colores son tres elementos de formato condicional excepcionalmente rentables en cuanto a lo que aportan a nuestro Excel. Vamos a demostrarlo con unos ejemplos. Vamos a seleccionar esta columna de datos y ahora desde inicio, formato condicional, vamos a elegir barras de datos. Al pasar el ratón por este ítem aparece un submenú en el cual tenemos que seleccionar la opción que más nos gusta. Vemos que al pasar el ratón las celdas ya van tomando color. Vamos a imaginar que lo que necesitamos es este color. Ahí tenemos el resultado. Es una valoración gráfica del contenido de las celdas. Esto deberíamos hacerlo por columna, es decir, para la otra columna deberíamos nuevamente seleccionar formato condicional, barras de datos y elegir otro color. Como podemos observar, las valoraciones se hacen en relación a la propia columna o rango de datos que se ha seleccionado. Es decir, este dato es el mayor de todos los que hay en el rango seleccionado. Lo mismo pasa con este otro rango, claro. Vamos a ver ahora el efecto que hacen los iconos. Seleccionamos un rango y desde formato condicional, conjunto de iconos y seleccionamos uno de los conjuntos que nos ofrece Excel en este submenú. Vamos a imaginar que queremos estos, hacemos clic y aquí lo tenemos. Lo que hace Excel es una valoración comparando los datos que hay en la columna. Puesto que hay un dato que es sustancialmente mayor que el resto, vemos que es el único que tiene el color verde. Pero, por ejemplo, vamos a cambiar algunas cifras. Aquí Excel otorga un color amarillo. Vamos a cambiar de nuevo otra cifra. Y aquí ahora tenemos otro verde. Si quisiéramos cambiar los baremos que utiliza Excel para esto, tendríamos que seleccionar el rango, ir a formato condicional y administrar reglas. Aquí editaríamos la regla y podríamos cambiar desde estos campos el tipo de baremo, por ejemplo, numérico. Así podríamos exigir que sea color verde cuando el valor es mayor o igual que, por ejemplo, 35.000 y amarillo cuando el valor sea menor que 35.000 y mayor o igual que, vamos a poner por ejemplo 10.000 y aceptamos y aceptamos. Y este sería el nuevo resultado. Vamos ahora a ver qué son las escalas de color. Estas se aplican cuando tenemos una matriz con muchos números y cuando digo matriz me refiero a que además de muchas filas también hay varias columnas. El efecto entonces es en principio algo confuso para el usuario que está intentando analizar estos datos. Para agregar claridad y no confusión, vamos a utilizar el formato condicional. Vamos a seleccionar todos los números y desde inicio vamos a formato condicional, escalas de color y ahora elegimos una de esas escalas. Por ejemplo, esta. Vemos que desde rojo hasta verde claramente podemos ver en qué zonas
o lo que es lo mismo, en qué horas y qué días hay más visitas a una página web, por ejemplo. Cuando los comandos de la cinta de opciones no son suficientes para satisfacer nuestras necesidades de formatear los datos, debemos recurrir al cuadro de opciones de formato de celdas. Estoy seguro que ya conocemos este cuadro de diálogo, pero vamos a utilizar, en este caso, las opciones más avanzadas. Si queremos dar un formato a este número de forma personalizada, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos ese número, es decir, esa celda, y ahora presionamos Control más 1 y ahora vamos a hacer clic en Personalizada. Aquí tenemos un campo llamado Tipo que es editable. Y también vemos que hay bastantes formatos que son aplicables y dependerá de nuestras necesidades la elección posterior. Por ejemplo, si elegimos este formato, vemos que tiene distintos códigos. Uno de esos códigos es la almohadilla. También vemos que hay un punto y al final hay un cero. Eso significa que el número lo visualizaremos con un separador de miles representado por este punto, y en el caso de que en la celda haya un valor igual a 0, veremos un 0 de forma forzosa. Aceptamos y vemos como aquí está el separador de miles, y si ponemos un 0, vemos el 0. Pero vamos a comprobar que ese formato también puede ser extendido para determinar de qué color vemos los números que son negativos. Vamos de nuevo a ejecutar el cuadro de diálogo formato de celdas, vamos a personalizada y vemos como ahora aquí, si hacemos clic en este código, además de los códigos iniciales hay un punto y coma y después viene otro código. Ese código está compuesto de una palabra entre corchetes y luego de un signo menos y después de los códigos que ya conocemos. Esto significa que después del punto y coma, todo lo que escribamos en cuanto a código afectará a los números cuando son negativos. Es decir, que los números negativos saldrán en color rojo con el signo menos y también con separador de miles. Vamos a comprobarlo. Aquí está. Podemos ir más allá. Podemos configurar qué ocurrirá cuando el valor es un 0. Vamos a comprobarlo. Control más 1. Ahora vamos a establecer este que ya conocemos, pero vamos a poner un punto y coma y ahora establecemos que para el caso de los ceros, el color, por ejemplo, va a ser azul. Vamos a escribir entre corchetes la palabra azul y también vamos a escribir un 0 para forzar que se visualice. Así que hacemos clic en aceptar y aquí lo tenemos, un 0 en color azul. Y en cuanto a las fechas, también tenemos formatos personalizados. Si bien para los números podemos ver ejemplos en este cuadro, para las fechas lo podemos hacer en este y también en este para las horas. Vamos a poner algún ejemplo. Seleccionamos esta celda, control más 1, y ahora vamos a personalizada. Vemos aquí ya algunos ejemplos. Vamos a utilizar este. Nos daremos cuenta de que la M representa al mes y la A al año, y el guión sale tal cual. Presionamos aceptar y aquí tenemos el resultado. Si volvemos a presionar control más 1 y probamos con este código, vamos a ver el resultado. Aquí está. Si no somos muy exigentes con nuestros gráficos y necesitamos un gráfico creado de forma rápida, nuestro mejor aliado será el asistente que vamos a presentar en este vídeo. Para ello tenemos aquí una tabla con una celda seleccionada y ahora vamos a hacer clic en la ficha Insertar. Ahora, dentro del grupo Gráficos, a la izquierda tenemos Gráficos recomendados. Es un botón grande, hacemos clic en él y ahora vemos que aparece un asistente donde a la izquierda tenemos una tira de gráficos de ejemplo. Nada más que tenemos que pasearnos por esa tira de gráficos y elegir el que más se adapta a nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a imaginar que sea este, hacemos clic y a la derecha tenemos una vista previa más grande. Si todo está correcto, hacemos clic en aceptar y ya tenemos nuestro gráfico. Cuando necesitamos tener un mayor control en cuanto a la forma en la que se crean los gráficos, no debemos hacerlo mediante el asistente Gráficos recomendados, sino desde cero de forma manual. Vamos a poner algunos ejemplos. Seleccionamos una celda del rango donde están todos los datos. Y ahora, desde la ficha Insertar, dentro del grupo Gráficos, elegimos el gráfico que nos hace falta.
Vamos a suponer que está dentro de este desplegable, concretamente el primero de ellos. Ahora vamos a imaginar que necesitamos eliminar alguna de las series que se han graficado en este elemento. Por ejemplo, no queremos la serie de color naranja. Hacemos un clic con el botón primario del ratón en cualquiera de las columnas naranja y ahora presionamos la tecla suprimir. Por el contrario, vamos a imaginar ahora que necesitamos agregar una serie a este gráfico. En principio, vamos a desplazar el gráfico hacia abajo para trabajar con más comodidad. Decíamos que necesitábamos agregar una serie. Bien, pues vamos a seleccionar esa serie que necesitamos, incluyendo este título, presionamos Control y después C, es decir, copiamos, y ahora seleccionamos el gráfico desde un borde. Y tan solo tenemos que pegar, es decir, presionar la tecla Control y sin soltar V. Y aquí tenemos nuestra nueva serie. Y ahora, en cuanto a otras personalizaciones de gráficos, vamos a aprender a cambiar el tamaño de un gráfico. Lo podíamos hacer de forma exacta mediante la ficha Formato y desde estos controladores, pero es mucho más fácil con el ratón hacer clic con el botón primario en cualquiera de estos controladores de tamaño y tirar hacia los lados, arriba, abajo, de forma libre y conseguir el nuevo tamaño. Y si lo que queremos es cambiar la ubicación del gráfico, ya lo habremos adivinado. Evidentemente, hacemos clic en un borde con el botón primario del ratón y sin soltar arrastramos hasta la nueva ubicación. Pero, ¿qué ocurre si la nueva ubicación está en otra hoja? Pues tendríamos que recurrir a cortar el gráfico, es decir, control y sin soltar X. El gráfico desaparece, es decir, se ha cortado y ahora vamos a la nueva ubicación, seleccionamos una celda y a partir de ella pegamos, es decir, control y sin soltar V. Y aquí tenemos el gráfico. Ya tenemos un gráfico creado de forma básica, se podría decir que en bruto. Ahora necesitamos refinar el resultado aportando personalizaciones a nuestro trabajo. En este vídeo aprenderemos a ello. Tenemos 5 formas de personalizar y aquí algunos gráficos para practicar. Vamos a seleccionar el primero de ellos y vamos con la primera cuestión. Vamos a aprender a agregar o eliminar elementos de un gráfico. Eso se hace teniendo el gráfico seleccionado y utilizando el botón más que hay en la parte superior derecha del gráfico. Este botón está como flotando, hacemos clic en él y fácilmente vemos que hay una serie de opciones que nada más que tenemos que activar o desactivar las casillas de verificación para agregar o eliminar elementos. La segunda cuestión, personalizar. El aspecto general del gráfico. Eso se hace desde la ficha Diseño. Teniendo el gráfico seleccionado, ahora desde la ficha Diseño de gráfico, vemos que hay bastantes comandos para realizar lo que nos proponemos, es decir, cambiar el aspecto general. Por ejemplo, desde esta galería, tan solo tenemos que hacer clic en alguna de estas opciones y vemos cómo el aspecto cambia radicalmente. También puede cambiar radicalmente si elegimos otra paleta de colores. Incluso desde aquí podemos cambiar el tipo de gráfico. Vamos ahora con más personalizaciones. En este caso, para el aspecto de elementos concretos. Trabajando ya sobre este gráfico, ¿qué ocurre si quiero cambiar el aspecto de las columnas naranja, es decir, de una serie? Pues selecciono con un clic cualquiera de esas columnas y ahora desde la ficha Formato vemos distintas herramientas para poder cambiar el aspecto, por ejemplo, el color del fondo. Vamos a imaginar que queremos que sea de color amarillo. También podríamos cambiar el color de fondo del propio gráfico. Nos aseguramos de hacer clic en un borde para que quede todo el gráfico seleccionado y ahora cambiaríamos el color. Y vamos con la siguiente personalización. En este caso, personalizar todos los elementos que sean texto o número. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, el eje vertical lo seleccionamos y aunque hay otras opciones, la más intuitiva y rápida sería ir a la ficha Inicio y utilizar las herramientas que hay dentro del grupo Fuente, por ejemplo, negrita, aumentar tamaño, etc. Y por último, el panel Formato de. Por ejemplo, si queremos personalizar de una forma más avanzada la escala del eje vertical,
Hacemos clic en ella con el botón secundario y después elegimos dar formato al eje. En ese momento aparecerá un panel a la derecha desde el cual podemos ver que hay muchas opciones para personalizar esa escala. Los límites mínimo y máximo, también el formato de número, la posición de las etiquetas, pero también hay otras cuestiones como la alineación, algunos efectos especiales que podemos crear y también el relleno de esa zona o las líneas. Daremos en este vídeo un repaso a las distintas opciones que tenemos a la hora de representar información numérica mediante gráficos. Digamos que son las opciones más populares. En principio tenemos esta tabla y con ella vamos a crear un gráfico de tarta o gráfico circular. Seleccionamos una celda de esa tabla, vamos a la ficha Insertar y dentro de gráficos, aquí elegimos un gráfico circular. En este caso hay un problema y es que los números más pequeños están representados de una forma inadecuada, prácticamente no se ven. En este caso, el gráfico debe convertirse a gráfico con subgráfico circular. Por ejemplo, vamos a ver cómo es posible hacerlo. Con el gráfico seleccionado, desde la ficha Diseño de gráfico, vamos a cambiar tipo de gráfico y aquí elegimos esta opción. También podríamos elegir esta. Hacemos clic y ahora ya el resultado es más adecuado. Aquellos números que están mal representados, ahora con este nuevo tipo de gráfico se representan en el subgráfico. Vamos a otro caso. Los gráficos de anillo. Vamos a suponer que tenemos un objetivo, una cantidad cumplida y una cantidad restante por cumplir. En este caso vamos a seleccionar las cantidades cumplido y restante. De forma simultánea seleccionamos si vamos a insertar y elegimos en este caso un gráfico del tipo anillo. Sería conveniente seleccionar el título y eliminarlo, la leyenda también, hacer clic con el botón secundario del ratón y agregar etiquetas de datos. Si no se ven, podemos cambiar el color haciendo clic en una de ellas y después desde inicio cambiamos el color y también quizá el tamaño. También podemos aportar un formato de negrita. Ahora nos damos cuenta de que los números desbordan el ancho del anillo y quizá el color de esos números debe ser, por ejemplo, gris. O hay otra opción. Podemos poner cualquier otro color, pero tendríamos que separar estos números de esta forma arrastrando con el ratón. Veamos ahora otro caso, gráficos de línea, que se consiguen a partir de una tabla como esta, seleccionando cualquiera de las celdas y desde Insertar, vamos aquí a este botón y seleccionamos el modo de gráfico de línea. Vamos a elegir en este caso un gráfico de línea con marcadores. Y aquí lo tenemos. Vamos ahora con otro tipo de gráfico, gráficos de barras. Como vemos aquí en la leyenda, la elección es la ideal cuando los nombres de categorías son muy largos. Hacemos clic en una de estas cifras y desde la ficha Insertar hacemos clic ahora en este botón y elegimos un gráfico de barras. Aquí tenemos el resultado. Como podemos ver, los nombres de estas personas no tienen problemas para ser representados en el gráfico. Gráficos de dispersión, de mudo, mapas, gráficos de proyección solar, rectángulos, etc. Todos ellos constituyen un conjunto de opciones avanzadas en cuanto a gráficos. Vamos a ver algunos ejemplos y comenzamos por los gráficos combinados. Si tenemos una tabla con varias series, por ejemplo esta, podríamos seleccionar algunas de esas series y después desde la ficha Insertar, hacer clic, por ejemplo, en este tipo de gráfico. Y ahora si queremos crear un gráfico combinado, es decir, un gráfico que tenga una serie de un tipo y otra serie de otro tipo, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la serie que queremos cambiar. Eso lo hacemos con un clic con el botón secundario del ratón. Ahora elegimos cambiar tipo de gráfico de series y en este asistente elegimos en línea 2, que es la que queríamos cambiar, desde este desplegable el tipo de gráfico que queremos, por ejemplo, de línea con marcadores, y ahora aceptamos. Ya tenemos nuestro gráfico combinado. Vamos ahora con gráficos de embudo. Vamos a situarnos en cualquier celda de esta tabla. Es importante que tenga esta estructura. Y ahora desde la ficha Insertar,
Hacemos clic en este desplegable que hay dentro del grupo gráficos y elegimos embudo. Tan sencillo como esto. Ahora vamos con los gráficos de mapas. Seleccionamos una celda de esta tabla, vamos a la ficha Insertar también y aquí en Mapas hacemos clic en Mapa Coroplético. Aquí está nuestro mapa. Recordamos que desde la ficha Diseño de gráfico podemos realizar cambios generales al gráfico, por ejemplo, así. Y ahora avanzamos con otro tipo de gráfico, los gráficos de rectángulos o también llamados tree maps. Para este tipo de gráficos es importante que tengamos esta estructura de datos. Hacemos clic en cualquiera de las celdas y ahora desde la ficha Insertar vamos a este desplegable y elegimos rectángulos. Aquí tendríamos el resultado. Y los gráficos de proyección solar tienen unas circunstancias similares. Es necesario que los datos tengan una estructura determinada. Esta sería una de ellas. Así que seleccionamos una de las celdas, ficha Insertar. Y dentro de este desplegable ahora hacemos clic en proyección solar. Y por último, los gráficos de cascada que van analizando valores positivos y negativos y también el acumulado que se va formando con esos valores. Vamos a seleccionar este rango de datos, es decir, los títulos y los importes positivos y negativos. Y ahora desde la ficha Insertar, vamos a Gráfico de cascada y elegimos ese tipo. Aquí tendremos el resultado. Los minigráficos son una opción excepcional cuando se trata de decir mucho en poco espacio. No nos darán detalles, pero sí tendencias generales e ideas presumidas de cómo son nuestros datos. Vamos a probarlo en esta pequeña tabla que tenemos en pantalla, concretamente en esta zona que vamos a seleccionar. Aquí estarán los minigráficos que representen estos datos. Para insertar estos elementos vamos a ir a la ficha precisamente Insertar y ahora desde el grupo Minigráficos elegimos qué tipo de minigráfico queremos. Vamos a comenzar por el de líneas, hacemos clic. Y ahora aparece un cuadro de diálogo que nos pregunta dónde están los datos que queremos representar. Hacemos clic aquí y ahora seleccionamos el rango, prestamos Intro y ahora aquí deberíamos rellenar este campo, pero puesto que ya teníamos seleccionado el rango destino, en este caso ya aparecía cumplimentado en este campo. Así que aceptamos y ya tenemos aquí los minigráficos. Cuando hay celdas seleccionadas en un rango de minigráficos aparecerá de forma automática una ficha contextual llamada precisamente minigráfico. Aquí podemos ver muchos comandos y opciones de configuración para esos minigráficos. Por ejemplo, podríamos exigir que se mostraran los puntos alto y bajo de cada gráfico. Podemos cambiar el tipo de minigráfico desde aquí. Aquí hay una galería de estilos para cambiar directamente el diseño general de los minigráficos. También podemos cambiar el color de los marcadores o el color del propio minigráfico.